El estudio de la monotonía de una función es, con toda seguridad, el segundo aspecto que un científico o una científica debe conocer. El primero era la continuidad de la misma. Saber los intervalos de crecimiento o constante no solo es importante, además existe otra cuestión. ¿Cómo de rápido o lento crece o decrece mi función dentro de su dominio? Es decir, ¿a qué velocidad varía f de x con respecto a x? ¿Qué medidas de crecimiento podemos construir? Encontrar un método para calcular la velocidad de un móvil en un punto en particular de una trayectoria no solo es de interés para el físico o la física. Si observamos bien, esta pregunta se puede transferir a otros campos de la ciencia en los que tú puedes tener especial interés. Por ejemplo, la economía. Un economista puede estudiar el precio de un artículo a lo largo del tiempo. Observa, por ejemplo, esta gráfica. Esta gráfica representa el precio de la electricidad a lo largo de los años. Observa cómo su valor ha subido y ha bajado. Ha habido un crecimiento y decrecimiento del mismo. Y podríamos plantearnos, si suben los precios de un producto más rápidamente en ciertos años. También existen otros campos de interés, como puede ser el campo de la medicina. La evolución de un agente patógeno o virus que infecta a personas a lo largo del tiempo tiene un importante interés de seguimiento. Observa, por ejemplo, la evolución del número de personas con el COVID-19 ingresadas en las unidades de cuidados intensivos en España. Claramente esta curva exige el preguntarnos a lo largo de qué periodos ha crecido a mayor o menor velocidad. Y fundamentalmente podremos responder preguntas como: ¿en los meses de verano decrecerá más rápidamente el número de ingresados? Establecido de este modo los ejemplos que fundamentan la importancia del estudio de la variación o medidas de crecimiento, vamos a iniciar un estudio intuitivo del mismo. A continuación te voy a presentar dos funciones que conoces perfectamente. La función lineal f de x igual a x y la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado. Si la pregunta fuese ¿cuál de ellas expresa un mayor crecimiento? Solo tendrás que pasearte por encima de la gráfica y observar cuál de ellas va a exigir un mayor esfuerzo a la hora de moverte por ella. La primera cuestión que seguramente te vendrá a la cabeza es que dependerá de la zona de la gráfica en la que te encuentres. Con lo cual, lo primero que tendremos que establecer es un intervalo de trabajo sobre el eje de las x. Pues no será lo mismo, fíjate bien, en la curva f de x igual a x al cuadrado, interesarnos por esta parte de la curva, en la cual hay un decrecimiento, que por esta otra parte de la curva, en la cual hay un crecimiento. Con lo cual, el primer aspecto es siempre establecer un intervalo de trabajo, el intervalo sobre el eje de las x. Vamos a imaginar que trabajamos el intervalo común en todas las gráficas, desde el 1 hasta el 2. Luego, si me fijo solamente en lo que ocurre en un posible dominio del 1 al 2, ¿qué ocurrirá con la curva? ¿O quién tendrá un mayor crecimiento? ¿F de x igual a x o f de x igual a x al cuadrado? Vamos a hacer un trabajo gráfica a gráfica. Vamos a centrarnos en f de x igual a x. Si observas en el intervalo 1, 2, la variable x varía desde el 1 hasta el 2. Sin embargo, su imagen, su f de x, va a variar desde el 1 hasta el 2. Luego, si x varía 1, obsérvalo bien aquí, f de x variará 1, obsérvalo bien aquí. Como consecuencia, ha habido un crecimiento. Estudiemos la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo 1, 2.
Observa que la variable x ha variado de 1 a 2. La variable x en mi intervalo 1, 2 varía de 1 a 2. Sin embargo, las imágenes o las f de x van a variar desde el valor 1 hasta el valor 4. Ha habido un salto exactamente de 3 unidades. Lo vamos a resumir en las siguientes frases. La variable x varía del 1 a 2 y f de x varía del 1 al 4. Por lo tanto, si x varía 1, f de x varía 3, ya que podemos conseguirlo restando hasta el punto que vas a llegar menos el punto desde que has partido. Has partido desde 1 con una imagen 1, vas a llegar a un 2 con una imagen 4. Luego la consecuencia es que ha habido un crecimiento de 3 puntos, al contrario del crecimiento de un punto que ha habido en el ejemplo anterior, con lo cual podemos decir que la gráfica f de x igual a x al cuadrado crece más rápidamente que la gráfica f de x igual a x en el intervalo 1, 2. Ahora te invito a practicar la llamada práctica Galileo-Galilei. Para ello vamos a representar y escribir, como se ha hecho anteriormente, el crecimiento en el intervalo 1, 2 de dos funciones, de la f de x igual a la raíz de x y f de x igual a 2 elevado a x. Luego, para el vídeo, revisa tus apuntes que has tomado hasta ahora sobre los dos ejemplos anteriores que yo he hecho paso a paso e intenta hacerlos tú. Recuerda que tienes que representar primero cada función y luego estudiar exactamente la variación que hay en las x y la variación que hay en las f de x. Recuerda que estamos exclusivamente dentro del intervalo de x 1 a 2. Ahora puedes parar el vídeo. Esta es la solución de la primera función, f de x igual a la raíz cuadrada de x. Gracias a tu tabla de valores podrás representarla exactamente, como se indica en este vídeo. Fíjate que hemos señalado los puntos A y B con sus coordenadas, exactamente el A con coordenadas 1 con su imagen en 1, y el punto B con su coordenada x2 y su imagen la raíz de 2, exactamente 1,41. Puedes usar la calculadora para verificar este valor. De este modo concluimos que la variable x va a variar del 1 al 2 y consecuentemente la imagen va a variar de 1 a 1,41. Luego, si x varía 1, f de x va a variar 0,41, ya que restaremos el punto más alto al que llega, 1,41, menos el punto más bajo del que parte. Como la solución es positiva, 0,41, consecuentemente hay un crecimiento, como muy bien puedes observar en el trozo de curva que podemos ver bajo el intervalo 1, 2. La siguiente función exponencial, f de x igual a 2 elevado a x, tiene esta representación. Obsérvala bien, que la podemos conseguir gracias a una tabla de valores. Fundamentalmente vamos a expresar el punto A y el punto B con sus coordenadas 1, 2 y 2, 4. Vamos a estudiar entonces el crecimiento que ha habido dentro del intervalo 1, 2, como nos han pedido. Observa que la variable x va a variar de 1 a 2, va a variar una unidad, mientras las imágenes van a variar 2 unidades. Fundamentalmente la f de 1, 2 va a transformarse en f de 2, 4. Luego variará 2 unidades, ya que 4 menos 2 será igual a 2. Como 2 es un número positivo, hay un crecimiento, como claramente puedes observar en el trozo de curva que vive bajo el intervalo 1, 2. Ahora va a llegar el momento de plantearte el reto Galileo-Galilei. Es el siguiente. Representa y describe, como se ha hecho anteriormente, la monotonía
Cuidado, en el intervalo 1, 4 esta vez, de la función f de x igual a 1 partido x. Vamos a trabajar con esta función de proporcionalidad inversa. Y también realiza el mismo ejercicio con la función logaritmo en base 1 medio de x. Vamos a dar 4 puntos, 2 puntos para cada uno. Observa la rúbrica de evaluación para cada función. Debes expresar claramente, usando regla, ejes, la escala y los puntos A y B con sus coordenadas, exactamente como se ha mostrado anteriormente. Daremos medio punto por ese ejercicio. Además, debes presentar la gráfica de la curva sobre esos ejes coordenados. Daremos medio punto más. Luego podrás trabajar, como se ha presentado anteriormente, las variaciones de x y de f de x dentro del intervalo 1, 4, dando medio punto para este trabajo. Y finalmente, los últimos medio punto para completar los 2 puntos serán por las consecuencias que saques con respecto a la monotonía de la función en el intervalo 1, 4.